Bienvenidos a Sapiens 360. Dale like si te gusta el video de hoy, compártelo y comenta. ¿Por qué esa obsesión por llegar hasta allí? ¿Y si se trataba de un fraude? ¿Miles de kilómetros para nada? El calor se volvía insoportable. Daban ganas de arrojarse desde lo más alto del precipicio al río Marañón. Pero lo que buscaba estaba más arriba. Era la confirmación de algo imposible: la convivencia del hombre con los dinosaurios. Pero, ¿cómo era posible? Estás escuchando Los Expedientes del Año Cero. Al fin me encontraba en el Valle de los Dinosaurios, en la frontera de Perú y Ecuador. Y aunque parezca mentira, esta aventura había dado comienzo varios cientos de kilómetros más al sur, en el reino del árido desierto de Ica, donde décadas atrás, más de 10.000 piedras habían sido extraídas de tumbas saqueadas, en las que aparecían escenas de hombres dando caza a dinosaurios. Un fraude para muchos, qué duda cabe, porque las conocidas como piedras del Dr. Cabrera habían protagonizado a lo largo de este tiempo mucha polémica y enconados debates. Yo mismo había tenido la oportunidad de visitar varias veces el Museo de las Piedras de Ica. Y si bien partía de la idea de que eran falsas, he de decir que con el tiempo y las nuevas vías de investigación, llegué a la conclusión de que todas, lo que se dice todas, no lo eran. Recordemos por unos instantes esta, cuanto menos, fascinante historia. En la segunda mitad de 1966, el doctor Javier Cabrera d'Arquea era una personalidad de Ica, un hombre querido y respetado por sus vecinos. Hijo de una familia adinerada, desde muy pequeño había sentido auténtica pasión por la medicina, licenciándose años más tarde en la prestigiosa Universidad de San Marcos de Lima. Era un hombre ortodoxo, algo que quedaba en evidencia cuando impartía clases en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. No creía en aquello que no pudiera ser medido o cuantificado por la ciencia. Mantenía una visión firme hasta que la primera piedra quebró en 1000 pedazos su concepción de la realidad. Años después, reconocería que éstas le mostraron una visión de la historia contraria a las mismas enseñanzas que años antes había defendido con pasión en sus clases universitarias. ¿Qué contenían aquellas piedras? ¿Por qué influyeron de esa forma en el presente y en el futuro del Dr. Cabrera? Años atrás, en una conversación con el Dr. Fernando Jiménez del Oso, Cabrera aseguraba lo siguiente. Fue un tiempo, logré entender que habían dejado en estas piedras, como si fueran libros de piedra, un mensaje en el que aparecía una imagen del universo, una imagen del planeta Tierra, imágenes de plantas y animales que habían extinguido algunos y otros seguían viviendo, seres humanos coexistiendo con estos seres extinguidos y también con los seres que todavía viven. Esto me hizo pensar que se trataba pues de un mundo diferente al nuestro. Esto no era pues algo que correspondería al pasado reciente de nuestra humanidad. Comprendí que se trataba de un mundo anterior. La primera de las piedras que llegó hasta sus manos fue un regalo de su amigo Félix Llosa, que sin tener otra cosa que ofrecerle para su cumpleaños, decidió obsequiarlo con esta bonita pieza que los huaqueros habían extraído de alguna tumba secreta del desierto de Ocucaje. Con los años y la ayuda de varios ladrones de tumbas, como los hermanos Carlos y Pablo Soldi, o posteriormente Basilio Uchuya, fueron llegando miles de piedras hasta la casa del doctor, en plena plaza de armas de Ica. El propio Uchuya reconoció ante las cámaras de televisión tiempo después que las hacía él para evitar que la policía lo detuviese por tráfico de antigüedades. Sea como fuere, Cabrera las pagaba a un buen precio y quienes se las proporcionaban llegaban cargados hasta arriba. Ahora bien,
¿Habían sido realizadas por una humanidad anterior? ¿Precisamente la que aparecía representada en aquellas piedras? Es difícil de asimilar, porque lo que no pasaba por alto en la colección eran algunas escenas difíciles de explicar. Escenas de trasplante de riñón, trasplante de corazón, cosas pues inaceptables porque se supone que estas piedras correspondían al más remoto pasado. Y digo difícil de asimilar porque conviene recordar que la primera operación de estas características fue dirigida por el doctor Christian Nethlin Barnard el 3 de diciembre de 1967 en el Hospital Groote Schuur de Cape Town, en Sudáfrica. Por tanto, era francamente difícil que ese mismo conocimiento estuviera presente un año antes en dichas piedras. De este modo, el doctor Cabrera no dejó de acumular piedras, estudiando en la soledad de su hogar esas extrañas piezas cuyo lenguaje aún no era capaz de interpretar, en silencio, hasta que en 1974 un periódico de Lima publicó la noticia, avalada por el investigador francés Robert Charroux, que aseguraba que Ica era poco menos que la cuna de la humanidad y Cabrera el mayor revolucionario de la historia de la paleontología. Pero fue un espejismo. La polémica se convirtió en constante ataque a Cabrera. Entre los más furibundos había personalidades como Santiago Agurto Calvo, ex rector de la Universidad de Ingeniería de Lima, que afirmó poseer piedras similares que había descubierto en enterramientos de culturas como Paracas, Nazca o Tiahuanaco. Los huaqueros las dejaban cuidadosamente colocadas para que al abrir las tumbas aumentase su valor. Aún así, Cabrera seguía con su particular cruzada, asegurando que las informaciones acerca de las piedras ya se podían encontrar en las crónicas de Indias. En 1613, por ejemplo, el cronista indígena Juan Santa Cruz Pachacuti Yanqui escribía en su obra Relación de Antigüedades de este Reino del Pirú que se habían hallado unas extrañas piedras grabadas a las que los nativos atribuían cualidades mágicas, tales como las que poseen las piedras guaringas que todavía hoy usan los chamanes para llevar a cabo sus ritos. Estas eran desenterradas en las inmediaciones de la localidad de Chinchayunga, a pocos kilómetros de Ica. 13 años después, en 1626, el jesuita Fray Pedro Simón daba fe en su libro Noticias Historiables de la existencia de unas piedras singulares que presentaban motivos diversos, que él y los miembros de su congregación identificaron como la revelación de que Jesús había estado recorriendo estos mismos territorios antes de la llegada de los españoles, por lo que su labor evangelizadora iba por buen camino. Ya en el siglo XX, el periodista Hermann Busch hablaba de la presencia de estas misteriosas piezas en su trabajo Introducción a Perú, donde además aportaba un dato novedoso. Afirmaba que en el año 1961, es decir, 5 antes de que la primera piedra cayera en manos de Cabrera, el río Ica se desbordó. Al retroceder las aguas, parte del cauce se secó, y entonces salieron a la luz restos de enterramientos, cerámicas, ajuares funerarios y piedras de diversos tamaños que habían sido grabadas en el pasado por artistas anónimos. Pasado además remoto, porque nadie se aventuraba a interpretar el tiempo que permanecieron bajo las aguas, cubiertas por el lodo. Pues bien, por si esto fuera poco, hace años María del Carmen Olázar y Félix Arenas Mariscal escribieron su libro La verdad sobre las piedras de Ica, un trabajo de décadas de investigación sobre el terreno para intentar determinar qué secreto había detrás de las mismas. Y llegaron varias muestras al Laboratorio de Datación y Radioquímica de la Universidad Autónoma de Madrid, para que se efectuara una datación absoluta por termoluminiscencia de carbonatos de deposición. Dicho de otra forma, extrajeron restos de la argamasa que cubría las piedras en el cerro de la Peña de Ocucaje, y los resultados no pudieron ser más concluyentes. Una de las muestras arrojaba una antigüedad de 60.000 años. La segunda iba algo más lejos, casi 100.000. Las fechas estaban muy lejos de los tiempos en los que los saurios caminaron por el planeta, pero al menos se demostraba que no se trataba de fraudes más o menos actuales. Ahora bien, ¿qué era entonces?
¿Qué eslabón perdido nos faltaba para completar esta rocambolesca cadena? Las respuestas nos esperaban bajo un manto verde en las selvas de montaña del nororiente del Perú. Ahora sí, nos ponemos en marcha. Nos dirigimos hacia un mundo perdido que desde hace décadas es conocido como el Valle de los Dinosaurios. Al fondo, el río Marañón serpentea entre estas montañas cubiertas por la ceja de selva, al norte de Perú. Las brumas se acumulan en las alturas, ocultando importantes yacimientos aún pendientes de descubrir. No es extraño que en parajes como estos hayan germinado leyendas como la de El Dorado o el País de la Canela. A los peligros propios de este entorno se une que después del conflicto de Paquisha entre Ecuador y Perú en 1981, este territorio quedó completamente minado. Por este motivo nos acompaña un antiguo miembro del movimiento revolucionario Tupac Amaru, porque nadie mejor que ellos se conocen los senderos por los que hemos de ir para no tener problemas. Llegamos al primer abrigo de montaña. El viejo profesor Ulises Gamonal, un arqueólogo autodidacta que lleva años rescatando piezas de la selva y que después expone en su fantástico museo Hermógenes Mejía, en la ciudad selvática de Jaén de Bracamoros, ya ha entregado el pago a la Pachamama. Es un viejo ritual necesario en estos lugares, que consiste en entonar unos cánticos y arrojar algo de líquido al suelo, porque a partir de aquí accedemos a territorio sagrado. Son muy pocos los expedicionarios que han llegado hasta estos lugares tan remotos, pero merece la pena, porque lo que de repente se abre a nuestros ojos es simplemente increíble. ¿Cómo es posible? ¿Quién ha pintado estos murales rupestres? Cientos, quién sabe si miles de pinturas, ocupan toda la techumbre abierta a la selva que tenemos sobre nuestras cabezas. Es increíble cómo están conservados. La protección de la vegetación, que ha impedido la entrada de los rayos de sol, ha permitido que así sea durante miles de años. Esta noche acamparemos muy cerca de aquí. Estamos ya muy próximos a nuestra meta final, y hay cuestiones que aclarar. Ya hemos montado las tiendas y encendido el fuego. El doctor Quirino Olivera, durante años conservador del importante Museo de las Tumbas Reales del Señor de Sipán, nos sitúa en el lugar. Nos encontramos en la margen derecha del río Marañón, que es el Alto Amazonas, al nororiente del Perú, aproximadamente a unos 1.250 kilómetros de la capital de Perú, que es Lima. Estamos frente a unos testimonios extraordinarios de arte rupestre en este sector, que nos muestra no solamente la calidad artística de los grupos sociales que habitaron este territorio, sino también una permanente ocupación y superposiciones de pintura. Aparentemente eran grupos familiares de 25 a 30 personas y eran conducidos por uno de los jefes importantes, que puede ser una especie de chamán. Pachamama, Mamachepa, cofradía. La voz del chamán se quiebra conforme va consumiendo el alcohol ritual. La noche ha caído y nuestro hombre de poder está realizando un pago a la Pachamama, la madre naturaleza que todo lo puede. Porque estamos en lugar sagrado. Aquí se han iniciado los chamanes en los últimos 2000 años. Nadie más entra. Por eso nos sentimos privilegiados. Por eso y porque sobre nuestras cabezas, al margen de una espléndida bóveda celeste, nos observan decenas de personajes que a la luz del fuego parecen cobrar vida. Toda la techumbre de este abrigo de montaña está llena de escenas de arte rupestre únicas. Se baraja la idea que tengan entre 8 y 10.000 años, asegura el arqueólogo Quirino Olivera, señalando justo las que tenemos encima. Son extraordinarias. Personajes de rodillas en posición de rezo. Otros de mayor tamaño, de los que parecen surgir unos rayos de su cuerpo para mostrar que solo ellos tenían el poder. Escenas de caza, sexo, animales. Al fin estamos en el Valle de los Dinosaurios. Los paleontólogos aseguran que en los últimos 10 o 15.000 años el entorno apenas ha cambiado. Por eso tiene este aspecto de mundo perdido. Por eso y porque cuando la luz del sol empieza a golpear nuestros rostros cansados,
A lo lejos, sobre la ceja de selva de la montaña, las nubes se agarran con tal fuerza que parecen querer cobrar su pago. Ha llegado el momento de continuar. La ascensión a través de una tierra sin senderos y cubierta por la vegetación es cada vez más difícil. A nuestro lado se van abriendo de manera inesperada los cortados que culminan en lo más profundo, donde las aguas caudalosas del río Marañón siguen un curso desbocado. El cansancio empieza a hacer mella. El calor también. La humedad hace tiempo que es insoportable. Pero hay que seguir, porque tiempo atrás, un arqueólogo vocacional de la región, el profesor Ulises, nos habló de lo que se escondía en los abrigos más altos de esta montaña. Nos dijo así: nunca habéis visto nada igual. En el Pongo Rentema Se han encontrado vestigios. sí, y ahí se han encontrado vestigios de varias especies de dinosaurios. Los maestros chamanes van ahí a hacer su rito al arte rupestre. El sol empieza a hacer de las suyas. La humedad es casi del 100% y la temperatura se va elevando ya cerca de los 40 grados. Hay que hidratarse, o podemos tener un problema. Paramos unos segundos para recobrar el aliento y le pregunto a mi querido amigo, el explorador Juan José Revenga, el primer occidental que supo de lo que hemos venido a buscar. ¡Guau, qué maravilla! Oye, Juanjo, tú eres el primer europeo que ha tenido conocimiento de estas pinturas. Y viendo el camino que tenemos, esto no es fácil. ¿Cómo te enteraste? Investigarlo, escuchar gente, pues igual que te habla la gente de ciudades perdidas, de monumentos en la selva que nadie ha encontrado, te hablaban de esto. En los años 80, 90, te hablaban de unas pinturas increíbles en la ceja de selva del río Marañón. ¿Tú la primera vez que subiste aquí, cuándo fue? 89, 90. 90. 89. Y cómo de repente una persona como tú dice, no tengo más información que la poquita que me ha llegado y me aventuro a una historia como esta, porque te podías encontrar con que no hubiera nada. Yo vi dibujos de gente que eran de especies o de animales, de cosas extrañas, chamanes, y me aventuré a venir. Claro, esto era el fin del mundo. Lo es hoy, en pleno siglo XXI, imagínate entonces. Y llegó la sorpresa. Arrastrando, con un sufrimiento terrible, pero merecía la pena el premio que vamos a ver al final. Pues venga, vamos a por ello. El premio que estamos a punto de lograr. A media mañana culminamos la ascensión y allí, en un pequeño saliente cubierto por lascas de piedra, está la pintura que veníamos buscando. Y entonces da comienzo, allí, en un rincón perdido del planeta, una conversación a tres bandas entre el arqueólogo Quirino Olivera, el explorador Juan José Revenga y yo mismo, para intentar determinar qué es lo que está a pocos centímetros de nuestras cabezas. Porque, sea lo que sea, recuerda mucho a los grabados de las piedras del doctor Cabrera. Es que este conjunto es una barbaridad. ¿Qué es eso? Sí, bueno, evidentemente es una forma casi perfecta de lo que podría ser un dinosaurio, no hay duda. No creo que hayan hecho una figura desproporcionada. Claro. Mal dibujada. Lo fabulaba el hombre de aquel tiempo. Claro. Pintaba lo que veía. Esto es lo que había ahí abajo. Esto es el Valle de los Dinosaurios. Se llamaba todo eso. Con lo cual ellos pintaban lo que veían ahí abajo. Y son hombres dando caza a un dinosaurio. Quirino, estas pinturas que tenemos aquí delante, ¿de qué antigüedad podemos estar hablando? Yo creo que el contexto de Yamón está entre 7 a 8.000 años de antigüedad. Y esta zona es conocida además como el Valle de los Dinosaurios. Claro, yo veo esta pintura siendo completamente un neófito en esta historia, pero a mí me da la sensación de que es un grupo de gente intentando cazar un dinosaurio. Sí, es una manifestación, lo que conocemos en el mundo andino como el Chaco. Rodean al animal con sus lanzas y evidentemente están en un acto de caza, ¿no? Tanto Juanjo como yo hemos leído a los escritos del profesor Ulises Gamonal, que tú conoces perfectamente, es un arqueólogo. Él opina que es posible que estas criaturas hubieran sobrevivido en este lugar por las especiales condiciones del terreno hasta hace aproximadamente 10.000 años, cuando fueron representadas a tal punto de servir de alimento para los primeros asentamientos humanos. ¿Tú qué opinas? Es posible, o sea, todavía no hay estudios muy serios de la paleofauna, de lo que pudo ver a 10, 20.000 años, cuando el hombre hace su ingreso a los Andes, a la Amazonía, al todo. Y probablemente hubo alguna especie que quizá nunca lo vimos ni lo han registrado nadie que tenga la similitud de algún dinosaurio. Juanjo, esto es como un mundo perdido. Es un mundo perdido total. Y además yo creo que la explicación está en la evolución.
El hombre evolucionó en América clarísimamente en una evolución diferente, no tiene nada que ver con la evolución africana, y los animales también. Si quieres ver un poco pues al detalle del tamaño del hombre al tamaño del dinosaurio, ahí vemos que eran más pequeños. Quizás ese tamaño sí pudo existir, una fauna perdida, unos animales únicos que han sobrevivido prácticamente hasta el principio de los seres humanos. En el baño de los dinosaurios. Y desde tu punto de vista, ¿qué es esto? Esto, pues hombre, es arte rupestre, único, porque esto no se ha encontrado en ninguna otra parte del mundo. Hemos encontrado bisontes, se encuentran pues la fauna que había, porque no olvidemos que el hombre del Paleolítico, ese hombre pintaba lo que veía. No tenía no existía la imaginación. Juanjo, hace unos días estuvimos hablando de las piedras de Ica. ¿Podría esta escena que tenemos aquí arriba, si aceptamos que fue pintada hace 8 o 10.000 años, podría validar estas piedras? Totalmente, entre estas y otras historias que hay sobre otras civilizaciones. Ves aquí que es una especie de saurio también, acorazado. E incluso escenas en las que se ve lo mismo que tenemos aquí encima. Exacto. Es decir, no solo se ve el saurio, como es este caso, sino que alrededor de él también aparece escenas de caza. El grupo de cazadores, igual que aquí. Lo mismo, intentando darle muerte, que es de lo que era la subsistencia de esa civilización o de otra. Estamos aquí, por ejemplo, viendo cómo hay, aparte de la gran escena, que es extraordinaria, aparte de esa gran escena tenemos otras en las que vemos diferentes tipologías de personas. Vemos gente más alta, otros más bajitos. Exacto. Parece que además se están ubicando en el interior de una especie de burbuja a otra persona todavía más pequeña. Que también se encuentran en muchas partes del mundo. Seres con escafandra llevándose esclavos, chamanes, que eran los que entonces ya manejaban el mundo. Por lo tanto, podemos hablar de que lo que aquí está representado son los dioses o... Sí, lo sabe, ¿no? Sí, por ejemplo, tenemos lo que hablábamos de los orantes, están adorando al sol o algo brillante que venía de arriba. Son pues otros mundos, otros tiempos y por supuesto otras civilizaciones. No puedo evitar la emoción y después, tras unos segundos en silencio, observando la increíble escena, pregunto, ¿qué demonios es esto? El doctor Olivera, aún sin aire, me mira y niega con la cabeza. No sabe muy bien cómo afrontar la respuesta. Por eso rescato un audio que en su momento me envió el que es el verdadero descubridor de estas pinturas. Aquel que años atrás despertó nuestro interés por este maravilloso asunto, Ulises Gamonal. Sí, yo pienso que aquí en América, aquí veo una paleofauna todavía, cuando el hombre estuvo en la época temprana de la caza de recolección. Esa figura que se aprecia sería una variedad de un animal sobreviviente de la megafauna, una especie de animal que pudo salvarse de la extinción, puede ser, ¿no? No lo descartemos, sigamos investigando. Pocas veces una imagen vale más que 1000 palabras. Y en este momento de gran emoción me viene a la cabeza el rostro eternamente triste del doctor Cabrera. Porque el descubrimiento que hemos realizado demuestra que para que se produjese una convivencia entre hombres y dinosaurios, no era necesario remontarnos 65 millones de años atrás. Ni tan siquiera 100.000. Con viajar 12.000 años en el tiempo es suficiente. En ese periodo, el hombre pudo llegar a habitar esta selvática montaña, que muy poco es lo que ha cambiado desde entonces, dando caza a unos seres que representaba, como ocurre en otros lugares con otras pinturas, en los abrigos de montaña, para así crear la magia simpática que facilitaría la caza. Porque no se trataba de dinosaurios, sino de una especie de megafauna desconocida que vivió en estos territorios, posiblemente porque las condiciones especiales de los mismos facilitaban que así fuera. Y no solo llegaron a convivir con los primeros asentamientos humanos, sino que, además, les sirvieron de alimento, y así los representaron en las paredes protegidas de los abrigos. Y quién sabe si también en los grabados de varios miles de piedras encontrados durante años en el desierto de Ocucaje. ¡Hasta la próxima!